Muy buenos días con todos y con todas. Por favor, me comentan si pueden escucharme. Hola José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchas gracias. A ver, bueno chicos, vamos a comenzar con nuestra reunión de inversiones. Desde ayer, ¿no? Un día de locos en la noche. Bueno, en la mañana ya se veía esperar ciertos movimientos, pero en la noche ninguno. El mercado se ha movido muy fuerte en función de ciertos principios institucionales. Además de que la respuesta del PIB, de un PIB menor a lo esperado, que era el pronóstico que nosotros teníamos, pues fue dada de baja. Salió el dato 2,8, como ustedes pueden ver, y eso indudablemente lleva a muchísimas respuestas, ¿no? Bueno, es un hecho de que se va a bajar los tipos de interés y los tipos de interés se van a bajar, pues, paulatinamente a medida que vaya sucediendo el tiempo. El mercado va a comenzar a descontar este movimiento de tipos. Sin embargo, hay que estar muy presentes de que en las últimas 2 semanas se ha manipulado muchísimo el mercado. Por ende, algunas posiciones en swing pueden verse afectadas en el corto y medio y largo plazo, porque el mercado como tal pues está descontando antes del momento básicamente todas las noticias. Y eso es algo que no debería ejecutarse de dicha forma. Adicional a aquello, movimientos como el euro, el yen, el oro y las acciones están todos descorrelacionados. Entonces, el mercado como tal se encuentra una descorrelación tremenda y esta descorrelación, pues, es fruto de muchos problemas que el mercado, pues, ha tenido en estos momentos, ¿no? Entonces, vamos a ver un poco los aspectos técnicos de lo que podría llegar a pasar. Ayer hubo ya un desplome en el Bitcoin, que es lo que les mencionaba, que el Bitcoin iba a desplomarse. No como estábamos esperando, pero se desplomó. Las acciones aún siguen de caída, deberían comenzar a tener ya crecimiento a partir de lo que mencionamos del PIB. No deberían quebrantar su tendencia, entonces vamos a ver qué llega a pasar. Y por último, vamos a ver también las gráficas de los demás instrumentos. Entonces, vamos directamente a la plataforma a ver qué tenemos para ofrecer. Bien, de momento vamos a hacer un análisis de cero del oro, porque este es el que nos ha dado de qué hablar realmente el día de ayer y hoy. Más ayer que hoy. Hoy la noticia prácticamente ni lo movió, la noticia prácticamente ni movió el parámetro del oro, más se movió el día de ayer. Por eso es que existe bastante manipulación institucional y así no se puede trabajar bien en las tendencias. Bien, bueno, entonces dejo trazado este punto institucional. Perfecto. Ahora sí, marcamos la figura de máximos y mínimos. Esta sería la de máximo de este punto, ¿no? Aquí una de máximo y aquí tenemos otra de máximos. Perfecto. Vamos a mínimos. Tenemos figura de mínimos. Mínimos. Dejamos ya colocados estos niveles. Perfecto. Muy bien. Listo. Tenemos los puntos máximos y mínimos en el punto de la vista del gráfico mensual. ¿Qué es lo que tuvimos? Una gran apreciación institucional. Cae con fuerza, ¿sí? Y está ahorita en el promedio, básicamente, del precio. Intuyo que está en el 61 Fibonacci, pero podría llegar al 0 Fibonacci, que es el rango de acá. Bien, no crean que no es una posibilidad. Es una posibilidad. Después de lo que pasó ayer, es una posibilidad grande que el mercado pueda desplomarse más. Si me voy al gráfico de uno, básicamente estamos en una figura. Primero, si vemos el tema de la tendencia, ya estamos en 61 Fibonacci, ¿ya? Entonces no olviden eso. Ahorita estamos en pleno 61 Fibonacci. Primer aspecto de que si el mercado lo quebranta, para el piso, para el sótano, se va a esta base, a los 23.30 y luego a los 22.90 en el largo plazo. Entonces, tener cuidado. Otro aspecto de que el mercado podría comenzar a tener otra caída y que se descartarían las compras de momento, hombro, cabeza, hombro en la figura mensual. Bien, ¿qué implicaría el hombro, cabeza, hombro en esta figura mensual? Como ustedes muy bien saben, es una figura de cambio de tendencia. Entonces, la figura de cambio de tendencia prácticamente nos develaría que el mercado lo que va a hacer en este momento, pues, es lanzar una posición a la baja. Se debe trazar la línea de cuello. En este caso, la línea de cuello sería esa de aquí. Bien, esa es la línea de cuello. Y lo que vamos a hacer en este momento es caída,
suba, caída. Así debería ser el movimiento. Pues ahorita lo que deberíamos esperar, antes que una ruptura, ¿no? Deberíamos esperar que el mercado corrija un poco. Corrija un poco para que concrete el hombro cabeza hombro, es decir, que el mercado genere este movimiento en suba y se disponga a caer mucho más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me voy a H4 como para dejar señalado el hombro cabeza hombro y aquí voy a dejar colocado la línea de cuello que probablemente tope, ¿no? Entonces, esta línea de cuello coincide con el punto de liquidez institucional. Ojo que es una línea de cuello referencial, ¿no? Es decir, que el mercado podría incluso retroceder antes. Pero tenemos muchas, digamos que parámetros de liquidez acá, en estos niveles. Se pueden observar con detenimiento, ¿no? Entonces, el precio podría retroceder ya sea en este nivel, que correspondería a este parámetro, o más abajo, que corresponde a este, o más abajo, que corresponde a este, ¿ya? Podría responder a cualquiera de estos dos signos hacia un movimiento al alza. Lo que es seguro es que en el caso de que quebrante este nivel, el mercado lo que va a hacer es generar un desplome fuerte, muy parecido a los que estábamos viviendo acá. Entonces creo que el retroceso va a ser un retroceso pequeño, diría que hasta 75, 76 y luego la gran caída, ¿ok? Esa es una percepción. Sin embargo, insisto, el precio ahorita se encuentra algo manipulado porque la caída, insisto, debía haberse hecho con la noticia, no antes de la noticia. Y descontó bastante bien a partir de las 8 de la noche del día de ayer. O sea, se volvió una locura. Entonces eso pues, nos da obviamente como realce que el precio de alguna forma se encuentra manipulado por algunos fondos de inversión que lo que quieren es disminuir el precio del oro hacia un parámetro que pues a ellos les convenga, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que podríamos llegar a hacer? Bueno, vamos a ver si es que esta vela nos puede dejar alguna figura en scalping, podría ser bueno un desarrollo de scalping acá. A ver, ¿qué es lo que tenemos? Inicialmente, lo que se puede observar en este punto es que el mercado en estos niveles ya está haciéndose a la idea de una divergencia, ¿no? En el corto plazo, lo que ya correspondería a que el movimiento comenzará a subir. En otras palabras, el precio lo que podría llegar a hacer es que el mercado rebote en ese nivel y trate de subir, ¿ya? Yo pensé que con la noticia iba a hacer una suba más fuerte, pero realmente no se dio la ocasión. Yo lo que creo es que ahorita podríamos hacer una figura de scalping, comprar en este nivel y tratar de subir hasta aquí al menos. La lógica debería ser que esto se vaya hasta acá, si es que fuera una figura realmente de divergencia, ¿no? Sin embargo, vuelvo, insisto, el mercado está súper manipulado, entonces puede que caiga más incluso y la divergencia sea completamente ignorada. Entonces yo diría que podemos hacer un scalping hasta la base, hasta el techo, porque el precio, si ustedes se fijan, así lo viene trabajando, ¿no? Así viene trabajando el precio. Déjenme borrar para que reflejarles bien este punto. Miren, ¿qué tenemos? El precio subiría hasta este nivel. Y en ese nivel podríamos encontrar un aspecto a tomar en cuenta, ¿no? Es decir, que el precio puede llegar a dispararse hasta este nivel. En ese nivel, en ese nivel, ¿qué es lo que tenemos? Que el mercado puede llegar acá, ¿no? 23.80 como máximo, insisto. La idea es que llegue a 24.00, por eso les envié esa señal ayer. Pero está tan manipulado el precio que realmente no sé si llega a llegar a 24.00, pero debería llegar a 24.00, técnicamente. A ver si los puntos institucionales le permiten. Lo que es claro es que no debería romper aún esta figura de cuello. De romper la figura de cuello, esto implicaría una caída muy parecida a la que hemos visto en estos días, ¿no? Entonces, yo sugiero un scalping en ese nivel. Voy a colocar igual un stop loss y un take profit. Voy a colocar el stop loss por debajo, obviamente, de la zona del nivel para hacer al menos un 1 a 1. Sí, en efecto, tengo un 1 a 1 y con eso voy a dejar que la posición pues prosiga su movimiento. Javier me dice, profe, ¿cómo sabemos si el mercado está manipulado o no? Pues está manipulado cuando es este tipo de movimientos sin ninguna razón. Es decir, la razón, muchos analistas se van a decir, es el Producto Interno Bruto. Sí, en efecto, pero los mercados se mueven después de la noticia, no antes de la noticia. Entonces, ahí sabes que está manipulado. Uno. Dos, también sabes que un mercado está manipulado cuando pierden correlaciones. Es decir, eh, ¿qué significa que el mercado pierda correlaciones?
En este sentido, cuando tú quieres invertir, te das cuenta que los mercados están correlacionados, es decir, el euro dólar y la libra se mueven igual, se mueven igual que el oro, y el yen también se mueve contrariamente a esos mercados, ¿ya? Pero cuando se rompe esa correlación, es que existe una manipulación. La manipulación generalmente viene a cambio de noticias, ¿sí? Entonces hay que tener ahí muy en cuenta qué es lo que puede pasar. Eso, Javier. Dice, el oro 2023-81 llega sí o sí, es más, ya está en camino, en 5 minutos para un scalping brutal. De hecho, ya ingresamos. No sé, alguien ingresó conmigo. No he podido enviarles la señal. Ahorita les envío, pero ya deberíamos haber ingresado, ¿no? Vale. Estamos en ganancias, apenas de unos $2. Ay, no, esto sube más. Tiene que subir más. Tenemos que recuperar la operación de ayer. Qué mal, qué mala onda. ¿Cómo nos pudo haber cerrado esa manipulación? Lo peor es que topa 65, 64 y sube. No debía haber subido ese precio. No debía haber caído a ese nivel. Básicamente es una ruptura, pero bueno. Ya con ese scalping recuperamos de sobra. Controlen los dotajes nada más, por favor. No vayan a sobrellevarse de este tipo de mercados, ¿no? Ahora mismo que estamos viviendo una situación intensa. Como les dije, parte del contexto económico es lo que resuelve que los mercados se muevan de una forma u otra. Bueno, dejemos que el mercado se desarrolle. Miren, con el PIB el mercado ni subió ni cayó. ¿Ok? Con el PIB. El mercado ni subió ni cayó. Más bien se quedó súper estancado. Este fue el dato del PIB. Caída. Aquí, bueno, este fue el stop loss y el PIB hizo esto. O sea, realmente no nos dio nada de qué hablar. Ahora lo único que tenemos que hacer es que el mercado como tal genere un movimiento a la alza. Es decir, que esto intente generar una suba, como pueden ver. Bien, eso es lo que esperaríamos. Nada más que mencionar, el oro está muy estancado, está con una resaca, francamente, de lo que vivió el día de ayer. Solo tomar en cuenta la línea de cuello. Si es que esta línea de cuello, la quebranta, se fue para abajo, pero eso se va al sótano, como dijimos, ¿no? Y como se está teniendo mucho impulso institucional, probablemente caiga con más fuerza. Vamos a ver qué termina de pasar. A ver, vámonos. Me falta trazar una tendencia más que quiero que quede clara. Ayer también detecté una tendencia que en su momento era hipotética, pero ya está dando frutos, que es esta de aquí. Ya, esta tendencia puede que se termine de cumplir estos días, o que, bueno, quién sabe, ¿no? Quizá hoy mismo, porque como el mercado está raro, puede que hoy mismo termine de cumplirse esto. Pues, ¿qué es lo que tenemos? El inicio de una nueva tendencia bajista. Impulso, retroceso. Impulso que viene, debería haber un retroceso hasta este punto que dijimos que es el 80 y la ruptura. Entonces, desde el punto de vista de las tendencias, también el mercado lo que podría hacer es llegar hasta los 80 que dijimos y luego para el sótano. ¿Ya? A ver qué pasa, insisto. El mercado está muy volátil en este momento. No ha quebrantado los puntos por los niveles institucionales que les he mencionado. No los ha quebrantado. Bien. Pero hay que estar atentos a ver qué es lo que podría llegar a suceder en este precio. ¿Ok? Entonces, dejemos de momento esta posición en compra. Estamos en comisiones. Hay que dejar que el mercado continúe su movimiento, probablemente hasta las 11:30. Eso nos dará alguna respuesta. También depende muchísimo de cómo acabe la vela de este momento. Si la vela acaba tal cual como está, la siguiente vela es alcista. La siguiente vela se va de 1 a 80, si es que termina tal cual. Si la vela cae por debajo de este nivel, del nivel de liquidez anterior, se nos va al piso, ¿ya? Pero, insisto, tiene que haber una corrección. Es una caída muy fuerte sin algún fundamento fundamental. Valga la redundancia, tiene que subir. Estamos perdiendo hasta ahora, profe. Sí, estamos en comisión. Bueno, ahorita ya estamos perdiendo, pero igual, no olviden que para eso tenemos parámetros de riesgo, ¿no? Podría que caiga un poco más hasta la toma de liquidez de acá y luego podría subir. De eso se trata. Bien, dejémosle correr. Vámonos a el Bitcoin, que nos ha dado también algunas posiciones de qué hablar. Y yo les decía, ¿no? Bitcoin, bueno, nuestra expectativa era que llegue hasta la zona de la mecha más elevada, que era el de aquí. Estuvimos a nada realmente que llegue a este punto para generar el gran desplome. Ya hizo el desplome de Bitcoin, quebrantó la tendencia, que era nuestro objetivo principal, quebrantar la tendencia de Bitcoin y probablemente se estanque en este nivel.
Miren, ahorita no hay ingreso en Bitcoin porque básicamente estamos estancados así. Probablemente esto se mueva así y luego se caiga de esta forma. ¿Ya? Entonces, ahorita mismo, en este preciso momento, no hay que tomar alguna posición en ventaja en Bitcoin. La posición era la del día de ayer, la que dijimos que va a llegar al punto de la mecha y se va a desplomar. En efecto, hizo eso. Y ahorita lo que tenemos que hacer es esperar el enrangamiento o la continuidad para generar una posición en venta. Es decir, que el mercado genere un desplome. Es decir, que esto caiga. Es muy probable que se enrangue el precio. Siempre los precios en Bitcoin cuando generan movimientos en suba, se enrangan y luego suba. O cuando tienen movimientos en caída, caída, se enrangan y luego caída. Entonces ahorita el precio va a estar jugando en ese movimiento de enrangamiento y luego pues verificaremos si tiene una suba o una caída. ¿Ok? Entonces en ese sentido, tranquilidad, el precio, insisto, está bastante débil, no hay ingreso aún, ¿ya? Solo tenemos que esperar el retroceso. Creería que hasta el día lunes ya terminaría el retroceso y ahí podemos vender. También va a depender mucho de los fundamentales. Aunque insisto, el fundamental más fuerte ya pasó, que era el PIB, no nos ha dado mucho de qué hablar, entonces realmente vamos a ver qué puede llegar a suceder más adelante. Eso respecto al gráfico de Bitcoin, sin nada más que mencionar, Bitcoin como tal debería generar la caída que estábamos esperando, ¿no? Una fuerte caída. Ahora, nos vamos al gráfico, en este caso del Nasdaq. Nasdaq de desplome, ayer cayó un 3% más. Estamos en un gráfico de desplome del Nasdaq. Estamos justo en el punto de tendencia, ese punto es clave, porque si llega a quebrantar ese nivel de tendencia, palposo y por mucho tiempo, como les dije, un quebranto de la fractalidad del Nasdaq o de las acciones involucra un cambio de ciclo de mercado. Entonces, si cambia el ciclo de mercado, los mercados serían bajistas por mucho tiempo. Ya, en teoría, eso de forma teórica, ¿no? Se dicen que los mercados se mueven 3 años en bonanza y 2 años o un año en crisis. Ya, eso es teóricamente, o sea, no existe, digamos, una métrica de esa forma. Lo que tenemos es que el dato anterior del 2021 y 2022 fue un dato bajista, ¿ya? Eso sí sabemos, que en un año el mercado se desplomó y luego se recuperó. Ya probablemente si es que llegue a topar ese punto pase eso. Es decir, el mercado se desplome por un periodo de un año y después suba. Bien. De todas formas, creemos aún que el tipo de interés puede llegar a descontar estos precios y hacer que esto obviamente termine creciendo. ¿Ok? Entonces, Nasdaq, mantener la posición aún, vigilar a la tendencia. Si vuelve a haber un quebranto del 3% como lo hubo ayer, esto es más seguro que rompa la tendencia y se vaya para abajo con fuerza. Bien, vámonos a, en este caso, el petróleo sigue su ritmo de desplome. Se ha retenido en la base de los 77. Se retiene en la base de los 77 el petróleo, como ustedes pueden ver. Quebrantó levemente a los 76 y luego el precio lo que hizo fue tratar de subir un poco más. O sea, en el corto plazo básicamente hizo un rechazo. Este rechazo, y es un rechazo con divergencia, es muy probable que exista una recuperación del petróleo. Es decir, miren, caída del crudo, movimiento de enrangamiento. ¿Qué es lo que tenemos? Suba, suba. ¿Y qué implicancia puede llegar a tener esto? Obviamente una corrección de la gran caída que ha tenido, para luego otra caída más profunda. Para los que están siguiendo el swing, déjenle nomás abierta la posición, más bien cuando suba y se descuente la divergencia, vendan otra vez, ya, porque esto tiene cara de seguir cayendo. Y va a seguir cayendo, pero no lo va a hacer en línea recta, sino lo va a hacer en movimientos de tendencia. ¿Ok? Entonces, petróleo aún a la baja, pero muy próximo a una corrección. Se viene una corrección, hay que volver a vender. Nos vamos al dólar contra el yen, que el dólar contra el yen fue el instrumento que básicamente primero rompió las correlaciones con los demás instrumentos, llegó hasta la base institucional, que es la que ya teníamos prevista, por decirlo así. Bueno, la bordeó porque no la topó con exactitud. Y después el mercado de su gran caída, hoy más bien ha generado ya una recuperación, como pueden ver. Ha dejado un enorme rastro, fruto de la valoración del dólar. Bien, entonces este enorme rastro obviamente hace que el dólar americano cobre valor. Eso en teoría por lo que sucedió con el Producto Interno Bruto, ¿no? En teoría. De todas formas, hay que tener vigilado la posición. Ayer estuvo descontando bastante bien el yen, ¿sí?
Pero insisto, los mercados están reinstitucionales, están remanipulados, hay muchas figuras que no tienen sentido. El fundamental se está adelantando, entonces son tiempos un poco caóticos como para bajar un poco el lotaje, trabajar con mucho cuidado, quizá lanzar posiciones en scalping de corto plazo, ya es muy probable eso. Bien. Javier dice, profe, esa figura del Oyer es como para una cresta techo circular. Sí, también verás, regresamos al petróleo. También puede ser lo que tú me acabas de mencionar, que puede hacer esto, ¿no? Eso me dices, ¿no es cierto, Javier? Sí, también tiene pinta de. En este tipo de mercados suelen pasar ese tipo de cosas también porque son mercados bien cíclicos, porque pertenecen enteramente o el ciclo económico depende de los carteles comerciales como la OPEP, etcétera, ¿no? Entonces sí, en efecto tiene esa pinta, habría que ver qué termina de suceder, ¿no? Pero lo que sabemos es que va a haber una corrección y una caída. Eso es un hecho. Ya tiene que descontar. El mercado ha caído con mucha fuerza para no hacer correcciones, tiene que descontar. Bien, les decía, ¿no? Tener cuidado. Usar como de brújula de momento el yen, no tanto de operación, sino de brújula de operaciones, porque en efecto el mercado está generando una manipulación extraoficial. Y ayer el único que nos avisó de alguna forma fue el yen. El yen fue el que se desplomó con fuerza, eso fue el yen. De ahí los demás instrumentos como que le hicieron caso luego. Entonces nos va a servir aún de brújula este instrumento que vemos que se está manipulando en función de las noticias, a ver qué sucede. Ahora el yen lo que nos dice es que hay una valoración del dólar. Entonces, probablemente si hay una valoración del dólar, quizá en la noche o más tarde, el mercado aún continúa su movimiento bajista en aspectos como en el oro, etcétera, ¿no? De todas formas, es una mera especulación. Las correlaciones aún no han regresado. Hay que ver qué termina de pasar. Bien, estimados inversionistas. En resumen, vamos a ver las operaciones. Bueno, tenemos una operación abierta, bueno, algunas abiertas. La operación del oro sigue en movimiento de volatilidad. Como ustedes pueden ver, su nivel de liquidez es el mismo del anterior. Déjenme ver qué razón. Está a 4 minutos. Si la operación en 4 minutos, la vela cierra de esta forma o incluso más arriba, no rompe el piso que hizo Kim, este movimiento se va al alza. ¿Sí? Se va al alza este movimiento la otra hora, es decir, a las 10 11 de la mañana. Ahora, si es que la vela rompe ese nivel, lo más probable es que incluso quiera romper la línea de cuello del hombro cabeza a hombro. Y si rompe la línea de cuello del hombro cabeza a hombro, se viene otra caída muy parecida a la caída de ayer en la noche o muy parecida a la caída ¿cómo se llama esto? De la semana pasada, donde los mercados se desplomaron sin retrocesos. Ya, puede ser. Entonces es un nivel muy delicado realmente el hombro cabeza a hombro, porque sería la base de lo que podría llegar a suceder. ¿Ok? Entonces en ese sentido, pues si bueno, ahorita ya tenemos el ingreso, no hagan más reingresos, si es que nos topa aquí el stop loss, nos topará, pero no hagan más reingresos, por favor. Eh, el mercado puede que caiga, como puede que suba, está, como les vuelvo, les insisto, está muy manipulado, está ejerciendo puntos que no debería y en algunos puntos podría quebrantar la tendencia y volver a regresar, que es muy posible que haga eso también. Entonces, para evitar ese tipo de conflictos, lo mejor es alejarnos de esas posiciones. La única que tenemos es este scalping, debería subir a 80, pero si es que no, mantenerlo. Bueno, tienes que ver el lotaje siempre. Tienes que ver el lotaje. No, no puede ser que una operación de scalping con bajo volumen que recomendé te queme la cuenta entera. O sea, tienes que ver siempre el lotaje. Si metes un lotaje muy elevado, obviamente vas a tener problemas. ¿Ya? En una sola operación de scalping de corto plazo, que incluso he mencionado que está siendo muy manipulado por los fondos de inversión. O sea, esas cosas tienes que tomar en cuenta. O sea, a lo que voy con eso es que si yo te meto un lotaje 0,20, 0,50 o un lote uno, no significa que tú también vas a copiar el lotaje. Tú tienes que hacerlo en función de tu cuenta, ¿ya? Scalping en venta en Nasdaq ahorita en profit $500. Yo no me meto en el Nasdaq, está re quemado. Ujú. La única posición que tengo es en compra y voy a mantenerla. Si es que sube, que debería, buenísimo. Pero si es que no, hay que seguir la posición. Puede haber el quebranto de la tendencia. Ese es el gran problema. Ujú. Bueno, oro de momento reaccionando en la zona, como les mencioné, pero aún no ha terminado la vela.
Tiene que terminar alcista. Si termina alcista la vela, o más bien por encima de ese piso, sube. Si es que no, cae. Entonces, vamos a seguir viendo en qué termina la vela. Bueno, estamos a un minuto. Seguramente rompió la zona bajista, pero en mecha. No te olvides que tiene que romper en cuerpo. Y como estamos viendo el del día, tiene que romper todo el día la zona bajista. Es decir, mañana se verificaría si es que rompió la tendencia. Ya le reviso. Solo dame un ratito. ¿Te topó el stop loss? ¿Por qué? Si el stop loss está por debajo, aún no nos ha topado. Bueno, a mí no me ha topado. ¿Por qué? ¿En dónde pusieron el stop loss? No tienen que poner en esas zonas. Ya les dije que son zonas donde el precio topa, toma liquidez y sube. Ahorita mismo ya está regresando de la zona que dijimos. Quedó ligeramente inferior a la zona anterior. Vamos a ver si el mercado lo descuenta como un movimiento a bajista o como un movimiento alcista. Bien, vámonos al Nasdaq que nos dice hasta que termine de develar esta última posición. Nasdaq, sí, está rompiendo la zona, ya, pero es lo que vuelvo e insisto, ¿no? Debería romper toda la vela, ya, la del día. O sea, hoy, si es que cae todo, se fue hoy. ¿Listo? Hoy. Si es que no, esto podría dejar un rastro. ¿Listo? De todas formas, estar pendientes en la gráfica del Nasdaq, porque insisto, si rompe la tendencia, esto se va a hacer un cúmulo o un ciclo bajista enorme. ¿Ya? Entonces, ahí sí tenemos que repensar la estrategia. Tenemos que pensar que los mercados ya han descontado el tipo de interés, algo que me parece ilógico, pero deberíamos que llegar en ese sentido, en que los mercados han descontado el tipo de interés y como han descontado el tipo de interés, entonces lógicamente se están moviendo contrario a la noticia, que también es una teoría. Pero, insisto, recién existen los parámetros. Yo creo que no, aún no descuentan el tipo de interés, pero hay que ver qué sucede. Muy bien. Regresamos al oro. Sí, el oro está retrocediendo en la zona que dijimos. Hay que dejar que suba. Hay que dejar. Esto debería subir, insisto. La base que están viendo en este momento, esa base es una base fuerte, institucional, la topó hoy en la mañana, tomó liquidez, pero vuelvo y repito, si rompe esa base y rompe la línea de cuello, que es donde yo coloqué el stop loss, esto se va a desplomar con fuerza y va a ser un desplome muy parecido al desplome de ayer en la noche o al desplome de la semana pasada, si es que lo llega a ser, ¿no? Tener cuidado en las posiciones de largo plazo porque el swing está viéndose claramente manipulado por los fondos. O sea, se ve con mucha manipulación que los mercados sin ningún fundamento técnico ni fundamental están desplomándose. ¿Ok? Entonces, tener muy vigilada la zona. De momento aún, esperar que esto termine en 23.80. Aún es una previsión positiva. El mercado aún puede hacerlo, no quebrantado niveles importantes, siguen rangos de divergencia, hay que seguir esperando. ¿Ok? Eso básicamente. Y como les dije, traten de cuidar los lotajes. O sea, si yo utilizo un lote 2, un lote 1, 0.25 y todo, no los copien. ¿Ya? Ustedes deben hacerlo en función de su cuenta. ¿El hombro, cabeza, hombro acaso no indicaría una caída? Sí, pero es lo que te digo. El hombro, cabeza, hombro. Aquí está. Te indica claramente una caída de precio, pero los precios no son lineales. Mira, hombro, cabeza, hombro. ¿Qué es lo que tenemos? Línea de cuello. Entonces, lo lógico es que rompa la línea de cuello y quebrante, ¿ya? Sin embargo, lo que va a hacer el precio es retroceder para tomar liquidez, toma liquidez y rompe la línea de cuello, ¿ya? Entonces, como ya cayó y vemos que tiene mucha resistencia a romper los 23.62. Lo que va a hacer el mercado es subir a tomar liquidez. La idea es que llegue a 23.80, pero podría llegar incluso un poco más, que son, verán, como les dije, mi perspectiva es que el mercado llegue a 24.00. Es que ese punto es bien importante, pero no sé por qué no lo están topando. Pero debería topar 24.00, es un punto institucional clave, es un punto institucional de años, pero el mercado no lo está topando por alguna razón. Debería topar 24.00 como máximo, pero si es que no, 23.50, 23.80. Toma esta liquidez y luego el mercado lo que va a hacer es desplomarse y ahí va a romper la línea de cuello. Pues por supuesto.
Tú puedes vender a la expectativa de que rompa el cuello. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Que ya tienes algunos rechazos en esta zona, como puedes ver. Ya tienes uno, dos, tres, cuatro, divergencia, sobreventa, volúmenes bajos. Entonces, es poco probable que rompas, técnicamente hablando, ¿no? Técnicamente hablando. Ahora, fundamentalmente hablando, esto debe haber crecido. Y institucionalmente, ¿qué es lo que está pasando? Pues los fondos lo que están haciendo es manipulando los precios. Es decir, ayer, por ejemplo, la manipulación que se dio. Gran suba del mercado a 24.31. Ya, esa fue la gran suba que vivimos ayer, recordarán, ¿no? Y de esa gran suba el mercado se desplomó y aquí se quedó en la noche. En la noche debió haber corregido un poco para tomar el desplome, pero no. Pasó 8:30 y el mercado se desplomó toda la madrugada, el pre-market. Y el pre-market llegó hasta aquí. Y hasta aquí el mercado lo que debió haber ha sido es una suba, pero aún sigue, digamos que luchando con su figura de desplome. Entonces, aún no estamos digamos, con exactitud a qué es lo que podría llegar a pasar. Insisto, yo creería que está viene la corrección de corto plazo y la caída, pero habría que ver qué es lo que pasa. Por eso se ejecutó eso. Exacto, por eso les dije es una posición en scalping. Nunca les dije es una posición en swing, no, scalping. Esperamos que el mercado durante estas horas suba y luego se desplome. Es más, el oro en velas H1 solo se pasa con unos 2 pips de la vela anterior, lo que acaba, o sea, no es significativo para que pase más. Habría que ver. Es que, verás, lo que tú dices, Leo, es cierto. No debería pasar más porque solo fueron 1 o 2 pips. El problema es que el mercado ahorita no está técnico. No está técnico desde ayer. Porque ayer, por ejemplo, nunca hizo el segundo rechazo para tener la caída. Y tú, no te dio corrección el mercado hasta ahora. Entonces, técnico no está. Está manipulado. Los fondos están inyectando mucha liquidez hacia la venta o están liquidando posiciones. Eso es lo que está pasando en el mercado. ¿Ok? Entonces, realmente estamos ahorita un poco al aire a ver lo que llegue a pasar. Bien. De todas formas, mantengan la posición. Yo esperaría hasta que topen realmente el stop loss, que el stop loss está por acá. Está por 23.57. ¿Sí? Está a 23.57 y ahorita hay que esperar un poco que el mercado se vaya calmando, que vaya a estar con tranquilidad, que genere la suba que dijimos, pero hay que esperar que se calme, ¿sí? Hay que esperar que se calme, insisto, lo que se esperaría es una compra, debe haber la compra, pero tenemos que esperar que pase la manipulación. Si la manipulación hasta las 11 sigue en las mismas, yo diría incluso cerrar manualmente porque tendría la pinta de querer romper el hombro cabeza a hombro. Pero si es que no, el precio debe generar la suba, porque todo apunta a aquello. Todo apunta a la divergencia, todo apunta a la toma de liquidez superior, incluso la noticia del PIB de alguna forma ya fue descontada, entonces el mercado debería generar la suba. Las razones deberían ser esas. Bien, claro, esa vela fue de las 8:30, esa vela de ahí. Esa se esperaba que sea alcista y terminó cayendo con fuerza. Y claro, digamos que ya tienes esa vela, pudo haber sido un fallo técnico y luego el mercado subir, pero no. El mercado siguió desplomándose hasta esta hora, por ejemplo. Entonces, ese es el problema. Bueno, hay que esperar, estimados inversiones. Esperemos el oro. Ya tenemos la posición en Nasdaq. Igual esperemos hasta que quebrante el nivel. Si lo quebranta, pues ya sabremos qué hacer. Bitcoin, como les había anticipado, se viene la caída más fuerte, pero se viene el enrangamiento. Entonces, en Bitcoin hay que esperar a que ver qué es lo que pasa. Y estar vigilantes al yen, porque el yen se está funcionando como una brújula de nuestras inversiones. Eso, estimados inversionistas, agradezco a todos ustedes por su tiempo. Vamos a seguir vigilando el mercado. Por favor, no se sobreloteen aún porque estamos en épocas complicadas en donde el mercado realmente está descontando la manera que quiere. Un fuerte abrazo, cuídense mucho y dudas e inquietudes, por favor, a través del grupo.